porque a Él le ha placido regalarnos un día más de vida. Y le damos gracias al Señor porque Él nos ha dado esta gran y hermosa oportunidad de que nosotros podamos estar aquí en este lugar para traer palabra de parte de Dios a todas aquellas personas que en esta tarde y tal vez después se estén conectando con esta transmisión. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por cada una de aquellas personas que vean bendito sea la gloria de Dios, esta transmisión. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias también a esta plataforma, el cual Dios ha puesto para que a través de muchos ministros que pasan por esta plataforma Epicentro, bendito sea el nombre del Señor, para traer la palabra de Dios a toda aquella persona que la necesitan. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias le damos a Dios porque Él es bueno, porque grande es su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor, porque solamente por su misericordia es que nosotros hoy estamos de pies, hoy estamos vivos y hoy estamos en este lugar para traer palabra de vida, palabra de fortaleza, palabra de sanación. Bendito sea el nombre del Señor. A todas aquellas personas que puedan conectarse con este programa Dando Vida. Bendito sea el nombre del Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Julio César Jiménez Pacheco. Me congrego en la Iglesia de Dios de la Profecía Central en Atomayor. Bendito sea el nombre del Señor. Mi pastor Robert Pacheco. Bendito sea la gloria de Dios, el cual estamos aquí bajo su cobertura, bendito sea el nombre del Señor, bajo su permiso. Bendito sea la gloria del Señor. Hoy nosotros traemos un programa un poco diferente, bendito sea el nombre del Señor, el cual hoy lo vamos a hacer a nivel de preguntas y respuestas. Bendito sea la gloria del Señor. Traemos algunos temas para hacer preguntas y responderle aquí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le presento a mi hermano y maestro Raimi Ramírez. Bendito sea el nombre del Señor, el cual él estará aquí como maestro. Él es maestro en realidad en nuestra congregación, pero aquí también lo vamos a tener como maestro. Él ha venido como evangelista. Bendito sea la gloria del Señor. Pero hoy vamos a hacerle unas cuantas preguntas que yo sé que muchas personas se la han hecho. Bendito sea el nombre de Dios, y quizás no han encontrado quien se la haya respondido. Pero en esta tarde, guiado por el Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos a responder aquella pregunta. Bienvenido, hermano Rey. Amén. Dios les bendiga a cada una de las personas que están sintonizando este maravilloso espacio de gran edificación. Como bien acaba de decir mi hermano Julio, mi nombre es Raimi Ramírez Contreras. Nos congregamos en la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Y en esta tarde le damos las gracias al Señor y estamos muy agradecidos, muy felices también de que podemos estar aquí compartiendo y hablando de la palabra de Dios. Y vamos a estar respondiendo algunas preguntas, algunos puntos importantes en cuanto a diversos temas. Amén. Y para nosotros empezar, vamos a poner como plataforma un versículo de la Biblia, lo cual se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Bendito sea Amén. el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Dios. Gloria a Dios. Gracias por tus palabras. Gracias. Gracias Palabra. porque ellas son benditas. Tus palabras son verdaderas, tus Amén. palabras son eficaces. Tus palabras son las que nos ayudan, tus palabras son las que nos llenan de fortaleza. Tus palabras son las que nos guían por el camino el cual usted, Padre amado, desea nosotros como sus hijos. Y aquellos que aún todavía no han tomado la decisión de ser sus hijos, también ellos pueden, Señor, ser guiados por tu palabra y poder, Señor, caminar en el camino que lo conduce hacia el reino de los cielos. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ya como estuvimos escuchando la escritura de inicio, dice que escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hoy tenemos este tema de hoy, preguntas y respuestas. Bendito sea el nombre del Señor, que nosotros vamos a estar haciendo y también la vamos a estar contestando. Bendito sea la gloria del Señor. Amén. Hermano Raymond, nosotros podemos empezar con la primera pregunta. Amén. Amén. Así es. La primera pregunta dice, ¿cuándo fue que comenzó el último tiempo? ¿Fue a partir del 2000 o cuándo fue, hermano Raymond? Sobre esa pregunta, hermanos, ustedes saben que en la generación del cristianismo de hoy en día, el siglo XXI, no solamente el siglo XXI, el cristianismo de hace varias décadas, siempre se hace mucho énfasis en que estamos viviendo el último tiempo. Y siempre se habla de la venida de Jesucristo como un acontecimiento que es inminente y que ya casi está sucediendo. Ahora, siempre hay personas que se preguntan de una manera lógica, y es una pregunta razonable, un cuestionamiento razonable, de personas que dicen, pero ven acá, ¿cuándo es que realmente es el último tiempo? Porque hace tantas décadas, tantos siglos, que se habla sobre eso. Y le voy a poner algunos ejemplos. Históricamente, los cristianos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1945, viendo esa gran guerra, podían creer que Cristo venía a lo mejor en ese momento. O los cristianos, digamos, de los años 1800 podían creer que Cristo venía en ese momento. Y a través de la historia, cada vez que hay un momento, por ejemplo, de una pandemia, de una gran crisis, la gente siempre ha creído que ese es como el momento que Cristo viene. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Cuándo es que inicia esta etapa conocida como el último tiempo? Hay un versículo en la Biblia que nos puede arrojar luz en cuanto a eso. Y se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, donde el apóstol Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo. Fíjese que Juan en este versículo, en esta escritura, de una manera clara, está diciendo ya es el último tiempo. Pero ¿en qué momento se escribió Primera de Juan? La mayoría de los estudiosos dicen que Primera de Juan se escribió entre el año 85 al año 95 de esta era. O sea, estamos hablando que Primera de Juan se escribió hace casi 2000 años. ¿Cuándo oficialmente comienza el último tiempo? Cuando se produce lo que es muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo al cielo. A partir de ese momento es que entramos en esa etapa histórica a nivel bíblico de lo que se conoce como el último tiempo. O sea, el último tiempo no es que comience en el año 2000 o que comenzó en el año 1500. El último tiempo es desde que Jesucristo se va de esta tierra. Ahora bien, hay un punto y es el siguiente. En Apocalipsis 22:20, que es el penúltimo versículo de la Biblia, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí ven, Señor Jesús. Ahí está diciendo Jesús, yo vengo en breve, pero han pasado 2000 años. Entonces, hay una escritura muy famosa
que nosotros siempre citamos, que es que para Dios 1000 años es como un día. Amén. Y también al revés. Entonces, humanamente hablando, para nosotros pudiera parecer que ha pasado una eternidad y Cristo no ha venido. Pero sin embargo, para Dios, 2000 años en este caso vienen siendo como 2 días. Entonces, ¿por qué aquí en Apocalipsis habla de ciertamente vengo en breve? Eso nunca se debe de interpretar como que era que Jesucristo vengo en breve, y ese breve era que en el año 10 ya vino. Nunca se debe interpretar de esa forma, porque ahí está hablando de un lenguaje espiritual. Y ahí está hablando Dios desde su punto de vista de cómo Dios percibe el tiempo. Entonces, para nosotros, sobre toda la historia de Jesucristo, eso hace muchísimo tiempo, 2000 años, 2022 años. Pero para Dios, eso fue como el día sábado. Hoy es lunes, eso fue como antes de ayer. Entonces, por eso es que hace énfasis y dice, vengo en breve. Ahora bien, hay una escritura en el libro de Romanos que dice que nos levantemos del sueño, porque nuestra redención está más cerca que cuando creíamos. Viene el Señor Jesús. Esa es una verdad bíblica, que eso es sí porque sí, y eso es algo absoluto. Amén. Viene porque viene, pero todavía la Biblia sigue diciendo que nadie sabe el día ni la hora. Nadie. Hay una serie de señales que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, Mateo 24, que es uno de los capítulos que más se utiliza para hablar sobre el tema. Y ahí están esas señales que nos hablan de que qué pasará, cuáles son los acontecimientos antes de que la venida del Señor se manifieste en el mundo. Y habla de terremoto, habla de guerra. Usted sabe bien en cuanto a eso. Pero de que viene, viene. Amén. Y de que estamos viviendo en el último tiempo, estamos viviendo en el último tiempo, ciertamente. Y también esa escritura que usted citó, donde que para el Señor un día es como un año y un año es como un día para nuestro Dios. También él mismo sigue diciendo, eso en 2 de Pedro 3, del verso 7 en adelante, pero dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienden por tardanza, bendito sea el nombre del Señor, sino que Él es paciente para con nosotros. Así Dice, es. no queriendo que ninguno nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es muy cierto, hermano Remy. Vamos entonces a la segunda pregunta que tenemos para hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la segunda pregunta, ¿es bíblico decir que habrá sorpresas en el cielo? Eso es bíblico, hermano Rey. En cuanto a eso, esa es, digamos que una de las populares frases que la gente utiliza, de que en el cielo habrá sorpresa. En esa misma línea también hay otra afirmación que normalmente la gente hace, y es que no son todos los que están, ni están todos los que son. O sea, refiriéndose la gente a que hay personas que pueden estar en la iglesia y a lo mejor terminen perdidas al final. Y que sin embargo alguien que esté fuera de la iglesia pudiera ser salvo a última hora. Hay un versículo sobre esa afirmación de que en el cielo habrá sorpresa. Hay un versículo que se asemeja a esa idea y que está en 1 Corintios 4, capítulo 4, verso 5, donde dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Sigue diciendo el verso, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cuando las personas dicen que en el cielo habrá sorpresas, la gente se refiere mayormente a que, le voy a poner un ejemplo, el sicario más grande o el asesino más grande que tenía este narcotraficante colombiano, Pablo Escobar, él se murió en una cárcel de cáncer. Entonces uno no sabe cómo fueron, digamos, los últimos minutos de esta persona, si hubo o no hubo un arrepentimiento. Entonces, cuando tenemos casos así de personas que nunca fueron cristianas, pero que uno tampoco sabe cómo fueron sus últimos minutos en este mundo, si hubo arrepentimiento o no hubo,
En ese contexto es que la gente mayormente dice, oye, pero puede ser que haya sorpresa. Claro, para Dios no habrá ninguna sorpresa, porque ya Dios sabe desde antes de la fundación del mundo quién se va a salvar, quién no se va a salvar. Dios tiene ese conocimiento bastante claro, nosotros no. También en qué sentido la gente suele decir eso. La gente lo dice, le voy a poner un ejemplo con ese famoso versículo, un versículo que es aterrador cuando uno lo lee, que dice, Señor, y en aquel día habrá muchos que le van a decir al Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos profecía, en fin. ¿Y cómo le dirá el Señor Jesús? Apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, esas eran personas que para la sociedad eran cristianos, pero entonces al final esa gente termina condenada. Entonces, sobre esta segunda pregunta, ¿es correcto, es bíblico decir que habrá sorpresas en el cielo? Si usted con esa frase, si una persona con esa frase se refiere a lo que hemos explicado, entonces sí es correcto. Ahora, si una persona con esa frase lo que está diciendo es que yo puedo vivir una vida de libertinaje y al final Dios va a tener misericordia de mí, aunque no haya un arrepentimiento en mí, si una persona se refiere a eso, a lo de la sorpresa, entonces es totalmente antibíblico en ese sentido. Yo digo lo mismo. La palabra del Señor dice que si con dificultad se salva el justo, dice que se va del impío. O sea, si con dificultad se salvan aquellas personas que se apartan del pecado o tratan de apartarse del pecado y tratan de obedecerle a Dios, dice que con dificultad estas personas se salvan. ¿Qué se va del impío? Así es. Yo esa sorpresa no me atrevo a esperar en ella. Yo buscaré a Dios y andaré conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Así Dice es. la tercera pregunta. Dice, ¿por qué los cristianos no tenemos exactamente la misma opinión sobre los temas bíblicos, a pesar que tenemos la misma Biblia? Tremenda. Esa tercera pregunta, hermanos, es una pregunta sumamente importante. Hay algo que nosotros como cristianos tenemos que reconocer. La mayoría de nosotros, cuando éramos inconversos y todavía no le servíamos al Señor y no conocíamos al Señor, ni teníamos un conocimiento tan profundo sobre su palabra, si había algo que nos generaba cierto nivel quizás de confusión, era el hecho de ver cómo en el cristianismo hay tantos concilios, hay tantas iglesias, hay adventistas, hay católicos, hay bautistas, en fin, hay una diversidad de denominaciones. Entonces, quizás alguien pueda preguntarse, como esta tercera pregunta, quizás alguien pueda decir, si tenemos una misma Biblia, mayormente la que utilizamos es la versión Reina Valera 1960, hay otras versiones, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, Lenguaje Actual, Dios Habla Hoy, que son versiones más modernas en cuanto al lenguaje, pero es la misma Biblia. O sea, el mensaje central es el mismo, independientemente de la versión bíblica que alguien use. Entonces, alguien pudiera cuestionarse cómo es que si los cristianos tenemos una misma Biblia, puede haber variedad de opiniones en cuanto a temas bíblicos, y es algo que a más de uno, incluso personas que son cristianas, en algún momento eso puede generarle como una confusión. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted escucha personas, de repente usted escucha a un líder cristiano que dice, hay profetas. Entonces viene otro líder cristiano y dice, no hay profetas. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, uno pudiera preguntarse cómo es que dos gente que tienen el mismo Espíritu Santo, la misma Biblia, pueden tener visiones diferentes sobre temas bíblicos. Sobre esa pregunta, hermanos, nosotros nos vamos a enfocar en un solo punto, porque esa es una pregunta que se pudiera hacer un tema completo solamente de eso, pero como el propósito de esta tarde no es hablar solamente de un punto, sino de varios puntos, hay una razón fundamental de por qué existe esa variedad.
le voy a leer algunos versos. Dice en el Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ahí está diciendo que el entendimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia y el conocimiento que Dios tiene, eso es infinito. Dios lo sabe todo y no hay otro más sabio como Dios. ¿Qué dice otro versículo? La palabra es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O en otras palabras, la palabra es inspirada por el mismo Dios. Amén. Toda la palabra, desde Génesis 1 a Apocalipsis 22, está inspirada por Dios. ¿Usted sabe qué significa eso? Que en la Biblia se encuentra plasmada lo que es la sabiduría de Dios. Y ahí dice que el entendimiento de Dios es infinito. Pero, por otra parte, el entendimiento del ser humano no es infinito. El entendimiento del ser humano es demasiado limitado. Entonces, antes de responderle la pregunta, acabamos de aclarar el primer punto de que el entendimiento de Dios es totalmente completo. El de nosotros es incompleto. Dice, por ejemplo, en Isaías 55:8, un verso famoso, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ahí nos está afirmando nuevamente de que la mentalidad de Dios no es la misma mentalidad de nosotros. Ese punto está claro. Ahora vamos a otro verso. Primera de Corintios 13:12. Dice el apóstol Pablo, ahora vemos en un espejo, oscuramente, borrosamente. Dice Pablo, mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Este versículo es sumamente importante para hablar del tema de la variedad de opiniones. Pablo está diciendo, en la Reina Valera dice, porque ahora vemos como un espejo. ¿Qué está diciendo ahí? Que el conocimiento que nosotros tenemos como creyentes es un conocimiento limitado de la palabra. Si nosotros pudiéramos entender la palabra de Dios exactamente como Dios la entiende, entonces nosotros seríamos prácticamente como dioses, porque tuviéramos el mismo entendimiento de Dios. Pero como nosotros somos seres humanos y nuestro conocimiento es limitado, esa limitación del conocimiento de nosotros es lo que provoca la variedad de opiniones. Pero hay un punto sumamente importante en cuanto a este tema. Todas las doctrinas bíblicas y todos los temas bíblicos son súper importantes, pero hay temas bíblicos que tienen más trascendencia que otros. ¿En cuáles puntos es que nosotros como cristianos podemos tener opiniones diferentes? En los temas bíblicos que son secundarios. Cuando digo secundario me refiero a temas que no son los más importantes del cristianismo. Por ejemplo, el hermano Julio puede decir que no hay apóstoles. Yo puedo a lo mejor pensar de que sí hay apóstoles. Y es normal que entre nosotros, debido a nuestro conocimiento limitado, pueda haber esas diferencias en cuanto a ese tipo de temas. Pero hay temas en los que toda persona que verdaderamente es cristiana está de acuerdo. ¿Cuál es tema? Jesucristo es Dios. Cualquier persona que diga que es cristiana y que profesa ser cristiana está de acuerdo con que Jesucristo es Dios. Cualquier persona que diga ser cristiana está de acuerdo con que Jesucristo es el único camino a la salvación. Amén. Esa es una verdad bíblica, que eso es innegociable. Y todo cristiano cree eso. Toda persona que realmente es cristiana. Otro punto. Toda persona cree que la Biblia es la palabra de Dios y es la única autoridad para nosotros establecer cuál es la voluntad de Dios. Cuando una persona viene y dice, no, hay otro libro, hay problemas con eso. Cuando alguien dice, hay otro libro por ahí. Entonces, toda persona cree que Jesucristo murió y resucitó al tercer día para nuestra salvación. O sea, toda persona creyente, toda persona cristiana realmente. Y todo cristiano también cree en la doctrina de la justificación y en la doctrina de la gracia de Dios, de que somos salvos por gracia y no simplemente por las obras que hagamos. Entonces yo le acabo de mencionar cuáles son los temas más importantes del cristianismo y todo cristiano está 100% de acuerdo en esos temas, que son el corazón del cristianismo. Ya en los otros temas que son secundarios,
es normal que pueda haber cierta diferencia por lo que acabo de explicarle. Amén. Vamos a la cuarta pregunta. Dice, ¿cuál es la iglesia verdadera? Gloria a Dios. Cuando alguien le haga esa pregunta a todos los hermanos, amigos que están escuchando, esa pregunta es casi como un gancho en buen dominicano. Yo le voy a explicar por qué esa pregunta de que cuál es la iglesia verdadera viene siendo casi un gancho. La verdadera pregunta no debería ser cuál es la iglesia verdadera. La verdadera pregunta debería ser lo que el carcelero le preguntó a Pablo. Usted se sabe esa historia, no voy a narrar esa historia. El carcelero le dijo a Pablo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Amén. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, la verdadera pregunta debería ser, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Esa pregunta es mucho más importante que cuál iglesia es verdadera. Pero sobre este tema de las iglesias, que cuál es verdadera, cuál es falsa, hay dos extremos en el cual la gente cae. El primer extremo es las personas que dicen, no importa la iglesia, lo importante es que cada una le sirve a Dios y no importa la iglesia que uno se congregue. Eso es como decir que todo restaurante tiene buena comida, o sea, una comida de buena calidad. No necesariamente es así. Si nosotros decimos que toda iglesia es buena, que cualquier denominación del cristianismo es excelente porque se cree en Dios ahí, estamos ignorando todas esas escrituras bíblicas que hablan de falsas doctrinas. También en Gálatas capítulo 5 habla de una obra de la carne que no se anda mencionando mucho. Cuando hablamos de obra de la carne casi siempre hablamos de adulterio, de la fornicación, lascivia, etcétera, borrachera. Pero ahí en Gálatas 5 habla de la herejía. Una de las obras de la carne que casi nunca se menciona, dice herejía. Y al final dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando uno investiga qué es una herejía, son creencias sobre la Biblia o sobre Dios totalmente distorsionadas o falsas. Entonces, no toda denominación, no toda iglesia realmente es bíblica. Quizás alguien diga, ¿cuáles son los síntomas negativos de que una iglesia no es tan bíblica o no está ajustada a lo que Dios dice? Le voy a poner un ejemplo. Una iglesia, ¿usted cree que una iglesia donde se adore a un hombre o donde se adore a un líder y se le rinda una adoración a esa persona, a ese individuo como si fuera casi un dios, es una iglesia bíblica? Una iglesia que adore a un hombre. Una iglesia que tenga un libro sagrado, además de la Biblia, y que ponga ese libro al mismo nivel de la Biblia y cuidado, hasta más alto que la Biblia, ¿se puede considerar una iglesia bíblica? Jamás. De ninguna forma. Otro punto, dice en Judas, el penúltimo libro de la Biblia, dice, convierten en la gracia de Dios la convierte en un libertinaje. Una iglesia donde no se le dé importancia al tema de la santidad, ¿se puede considerar bíblica, correcta? Definitivamente no. Entonces, aquí estamos viendo que aunque esa opinión parece muy simpática de que no importa la iglesia porque todas las iglesias creen en Dios, pero hay ciertos síntomas que demuestran que una iglesia puede estar muy enferma y muy muerta. Y uno ve eso en el mensaje de Apocalipsis que Jesús le da a las iglesias. Había una donde Jesús le dijo, tú tienes nombre de que estás viva, pero en realidad estás muerta. A una de las 7 iglesias. El otro extremo es el extremo de creer que mi iglesia y mi concilio es el único que se va a salvar. Ese es también otro extremo de que mi iglesia es la única. Está fuerte eso. Entonces, sobre ese punto, hermanos, es como le dije, no es tanto que cuál iglesia es verdadera, cuál no lo es. El punto es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y usted sabe lo que tiene que hacer para ser salvo. Usted lo ha escuchado muchísimas veces. Usted está claro en cuanto a eso. Vamos con la quinta pregunta. Esta le va a gustar a muchas personas.
es bíblico orarle a Dios por prosperidad. Hoy en día, hermanos, usted sabe que hay una tendencia cada vez más creciente. Yo no diría tanto, no tanto a lo mejor en República Dominicana, en comparación con los países de Europa, con Estados Unidos, pero como dice la quinta pregunta, ¿es bíblico orarle a Dios por prosperidad? Tenemos que responder eso con la misma Biblia. Les voy a poner un ejemplo. Hay una escritura. Pensé que esa escritura la había anotado aquí, pero está en el Salmo 118, esa escritura, puede buscarla. En el Salmo 118 hay un verso que dice, te ruego, oh Señor, que nos prospere ahora. Ahora quizás vamos a decir que alguien diga, a lo mejor el que escribió el Salmo 118 le estaba orando a Dios por prosperidad espiritual. Vamos a leer otro versículo. Segunda de Corintios capítulo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Entonces, sobre ese tema, hermanos, realmente el tema de la prosperidad, la Biblia habla de prosperidad, porque la Biblia habla de los diferentes temas. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que el centro del mensaje bíblico no es la prosperidad. La prosperidad en la Biblia viene siendo un tema secundario, un tema importante socialmente hablando, pero secundario. Por eso vemos que Jesús se centra mucho en la salvación del hombre y de la mujer. El centro del mensaje de Jesús es el arrepentimiento, no es la prosperidad. Por eso Jesús habla, por ejemplo, de que hagan tesoros en el cielo. Entonces, hay algo interesante sobre esto y bueno, es que Dios conoce los secretos del corazón. Entonces, Dios sabe cuando el corazón de nosotros se está inclinando a la avaricia y le estamos pidiendo prosperidad a Dios simplemente por un deseo avaricioso. Dios conoce eso. Pero también Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Por ejemplo, en Mateo 6, busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Por ejemplo, ese verso que está en Filipenses que dice que mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, Dios le interesa la prosperidad de un creyente. A Dios le interesaría la prosperidad de todo creyente. El problema es que Dios también, conociendo el futuro, sabe que de repente me da prosperidad a mí y yo agarro y me desvío. Entonces, eso... O sea, Dios conociendo eso, fácilmente puede bloquear la posibilidad de que me pueda dar prosperidad. Sabiendo mi corazón, cómo es mi corazón, sabiendo cuáles son mis debilidades con la avaricia, por poner un ejemplo. Entonces, sobre ese punto, hermanos, aquí dice algo en 2 Corintios 8, dice que sí, Dios tiene el poder para proveernos de todas las cosas, pero aquí dice cuál es el propósito, para que abundemos para buena obra. Esa es la voluntad de Dios en toda aquella prosperidad que Dios pone en nuestras manos. Dice que es para que nosotros podamos ayudar a aquellas personas que necesitan. Bendito sea el nombre del Señor. Aún la Biblia se va un poco más profundo y dice que nosotros debemos de trabajar para que con nuestro trabajo podamos ayudar a otras personas que necesitan. Amén. Así es. La sexta pregunta es... Esa yo se la quiero realizar a usted. ¿Usted a mí? Sí. Gloria al Señor. Ya estábamos casi terminando. Esta Amén. es la penúltima pregunta. La penúltima pregunta es la siguiente. Entiendo que es una pregunta muy importante porque es un tema muy del diario vivir. Dice, la Biblia, nosotros sabemos que la Biblia habla del trabajo como un deber en 2 de Tesalonicenses. La pregunta es esta, la Biblia habla del trabajo como un deber, pero ¿cómo un cristiano puede saber si un trabajo viene o no viene de parte de Dios? Gloria a Dios. Esta pregunta es muy buena y muy edificante para nosotros los que ya nos hemos apartado para Dios. Esa pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque a veces nos vemos en X necesidad
que nadie se quiere ver. Nos vemos sin trabajo, tenemos familia, o en el caso de algunas personas que están estudiando y necesitan un trabajo para sustentar el estudio que están haciendo. Pero le piden al Señor trabajo. Y aparece X trabajo por ahí. Pero al aparecer ese trabajo, quizá pensamos que viene de parte de Dios. Pero por la necesidad que tenemos, quizá a veces no nos profundizamos con Dios y le pedimos a Dios dirección de que si ese trabajo es de parte de Dios. Yo soy de lo que digo que todo aquel empleo, trabajo, que le quita a uno la comunión con Dios, que por X o Y razón, sea por el tiempo, o sea por lo que sea, te quite tu comunión con Dios, yo soy de lo que creo que ese trabajo no viene de parte de Dios. Así es. Todo aquel trabajo que te evita tú tener comunión con tu Padre, ese trabajo no viene de parte de Dios. Porque todos sabemos que el enemigo en el momento más necesitado disfraza. La palabra del Señor nos dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Así es. O sea, el enemigo en aquellos momentos difíciles disfraza, hace un disfraz de algo que nosotros necesitamos para ponérnoslo al frente y nosotros pensemos que eso viene de parte de Dios y detrás hay algo oculto. Amén, claro. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que cuando el mismo Jesús estuvo en el desierto por 40 días, dice que él fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. ¿Por dónde lo empezó a tentar? Por la comida. Él le dice, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan y cómetela, bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús, sabiendo que no podía llevarse de lo que le estaba diciendo el enemigo, no lo hizo. No actuó conforme a la voluntad del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Todo trabajo, bendito sea la gloria de Dios. No importa que sea trabajo decente, porque no te voy a mencionar aquellos trabajos que no son decentes para un cristiano. Por ejemplo, en un bar. No te digo que si trabajas en un bar y vienes a los pies de Cristo, no te digo que dejes el trabajo de una vez. Exacto. Porque todo tiene su tiempo. Pero si ya eres cristiano, no te atrevas a meterte en un bar a trabajar. De que no, ese trabajo me lo dio Dios para yo predicarle a esa gente y a esto. Reprende eso. En una banca, bendito sea el nombre del Señor. Esos son trabajos que desde lejos se ven que no vienen de parte de Dios. Pero hay trabajos que son decentes, que no vienen de parte de Dios, porque son trabajos que quizás por el horario te quitan la comunión con Dios. Así es. Hay personas que trabajan en Bávaro y no todos, pero muchos se han deslizado. Porque el trabajo en Bávaro no es muy eficiente, muy provechoso para un cristiano. Porque lo primero es que allí casi no hay iglesia. Allí tú trabajas con un 98% de personas que no son cristianas, que te van a vivir, son personas que se van a dejar usar por el mismo enemigo. Oh, varón de Dios, dígame eso, que yo qué. Pero usted te van a estar cuestionando a diario. Y si tú no eres una persona muy direccionada por Dios, te vas a deslizar. Fácilmente. O sea, cuando nosotros le estamos pidiendo trabajos a Dios, o que nos dé un empleo, porque trabajo tenemos, que nos conceda un empleo, debemos de ser muy oído fino espiritualmente para nosotros escuchar cuando Dios nos diga, ese trabajo viene de mi parte. Amén. Amén. Yo soy de la persona que cuando le pido algo a Dios, yo se lo pido él y yo.
no se lo pido que Raimi me escuche, porque el enemigo puede escuchar lo que yo hablo, pero no puede escuchar lo que yo pienso en mi mente, pero Dios sí lo puede escuchar. Y si yo, un ejemplo, le digo al Señor, Señor, yo necesito un trabajo, pero yo necesito que ese trabajo sea que yo entre a las 8 de la mañana y salga a las 4 de la tarde. Un ejemplo. Puede salir a las 5, hasta las 6. Te da tiempo a tú llegar a tu casa, a bañarte, ir a tu iglesia a recibir palabra de parte de Dios. Te da tiempo a que tú te puedas acostar temprano para tú poder tener un momento antes de acostarte de comunión con Dios y tener un momento después que te levantes de comunión con Dios. Amén, así es. Ejemplo, yo, gracias al Señor, tengo mi propio trabajo, mi propia empresa. Pero yo me levanto temprano, a las 4 de la mañana. Me cepillo, me pongo algo y me hinco a orar. Hasta las 5 de la mañana. Todos los días hago un día más minutos que otro, porque tú sabes que a veces dejo 5 minutos que cruce la alarma, 10 minutos y así. Pero yo lo primero que hago es levantarme y darle gracias al Señor. La honra y la gloria es de Dios, que Dios me da esa oportunidad de hacerlo tan temprano de la mañana, a las 4 de la mañana, donde el sueño todavía está activo en uno. Pero me levanto temprano, le oro al Señor, después me pongo a preparar los preparativos para irme a mi negocio. Ya yo puse a Dios en primer lugar. Y le dedicó tiempo. Le dediqué tiempo. Pero hay trabajo que por el afán que tiene la humanidad no le da tiempo a nada, ni a la iglesia, ni a orar, ni a nada. Ese trabajo no viene de parte de Dios. Amén. Amén. Ya está terminando los minutos, vamos a la próxima pregunta. Próxima. La última pregunta dice así. Que hay un tema que se llama la crisis de los 20. Hay personas cuando están especialmente en la línea de los 20, 30 años y no han logrado, digamos, que esa superación económica, esa independencia económica, eso puede turbarle mucho y puede inquietarle mucho. Entonces, la pregunta es, ¿qué consejo se le puede dar a un cristiano que tiene el interés de casarse, pero entonces no tiene los recursos para sustentar un matrimonio o una familia? Muy buena esa pregunta. Muy buena, excelente. Porque hoy en día, perdonándome a aquellos que quizás estén en la misma posición, hoy en día vemos personas que realmente no queremos trabajar. Y el tú sustentar, vamos a decir una pareja, no voy a decir una familia, nada más tu pareja, tu esposa. Debemos de obligatoriamente tener un trabajo, sea en Dios o sea secular. Así es. Porque la Biblia dice que el que trabaja del altar, que coma del altar. Pero vamos a ver si Dios te eligió a ti para tú sustentarte de esta manera. Como hay personas que se han dejado trabajo para decir que se van a dedicar a la obra de Dios, pero no son personas que han sido llamados por Dios. Son personas que no quieren trabajar y se agarran de ahí. Sí, lamentablemente el caso. Pero toda aquella persona joven y adulto también que desea casarse, lo primero que yo les recomiendo es que busque un trabajo antes de. Un trabajo el cual tú puedas sustentar tu hogar. Porque hoy en día vemos que hay personas que en su casa es 50-50. La esposa 50 y él 50. Por eso es que hay tantos divorcios. Y un 70%, para así decir, son cristianos. Porque mayormente cuando la mujer se ve que tiene que buscar el 50 de la casa, a veces se quiere sentir superior al hombre. Ya ella, si llega a la casa temprano, se acuesta y quiere esperar que el hombre llegue para que el hombre friegue. Un ejemplo. Pero todo aquel que piense casarse, lo primero que tiene que tener es un trabajo.
o buena dependencia, buena solvencia. Porque si hay algo que destruye rápidamente un matrimonio, es que haya en la casa necesidades, especialmente como la comida, que es lo que más nosotros debemos de procurar, como dice la palabra. Pero en el sistema que estamos hoy, todo el mundo quiere tener un vehículo porque no es cómodo andar a pie. Así es. Entonces, si tú tienes tu mujer y la tienes andando a pie y ayunando sin ella querer, ayunando varias veces a la semana sin ella querer hacer ese ayuno, bendito sea el nombre del Señor, yo no creo que eso sea un matrimonio que perdure por mucho tiempo. El amor que tenga esa joven hacia ese joven se va a ir desgastando, hasta un punto que dice no aguanto más. Porque el hombre es como el sustento del hogar, la cabeza. Mi esposa hoy en día no trabaja, ella hace cosas de manualidades, ella hace su chiripita, pero ese dinero es de ella. Y si ella desea aportarle algo para el hogar, son sus decisiones. No son que yo se lo impone. Se lo exijo. Incluso el dinero mío, mi dinero, el que yo no tenga en el banco, que lo tenga en el hogar, no lo tengo escondido. Ni le pongo, le digo, coge tanto para la cena, coge tanto para el desayuno, para la comida, no. Tú sabes dónde está el dinero, vete, búscalo. Coge lo que tú necesites, cógelo. Necesitas para otra cosa que yo entienda que son necesarias, porque a veces son vanidades. Hay mujeres que son muy vanidosas. Para la suerte mía, mi esposa no es así. Le doy gracias al Señor. No es que la estoy defendiendo, es que no es así. Mi esposa gasta en lo necesario. Pero hay personas, hay mujeres que necesitan. Y si usted no tiene para darle, para suplirle sus necesidades, ese matrimonio, tarde que temprano, va a ser destruido. Va a llegar un tiempo que la esposa va a decir, ese no me lo dio Dios. Sí, aunque Dios le haya confirmado muchas veces. Lo que pasó fue que no esperaron el tiempo que Dios tenía para hacerse ese matrimonio. Y se desesperaron los dos. Entonces ahí vienen las necesidades. Todo aquel cristiano que quiera casarse, lo primero que tiene que tener es una buena solvencia o un trabajo para sustentar su hogar, para que perdure para siempre. Amén. Culminamos con las preguntas. Amén. Y le damos gracias a Dios nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor por darnos este maravilloso tiempo para que nosotros podamos implantar estos temas. Son de bastante edificación, tanto para el cristiano como para el no cristiano. Así es. Amén. Palabras finales de despedida para cerrar este tiempo. Una palabra final. El versículo inicial que leímos, un verso muy importante, donde habla de escudriñar las escrituras. Si hay algo que nosotros como concilio evangélico, concilio pentecostal, debemos procurar, es procurar cada vez más sabiduría. De hecho, en el libro de Proverbios habla mucho sobre eso. Si hay algo que tenemos que pedirle a Dios, hay diversas cosas que podemos pedirle a Dios, pero la sabiduría sobre todo. Hay un verso donde Salomón dice, dile a la sabiduría, tú eres mi hermana, tú eres mi compañera. Entonces, con este tipo de preguntas, de temas que son de gran edificación, sobre diversos puntos, el propósito es que cada día nos interesemos más en la sabiduría que está en la palabra de Dios. Buenas, hermanos, ya, Dios le bendiga. Gracias por su tiempo y Dios bendiga esta plataforma, el cual Dios tiene para edificación de nosotros. Dios le bendiga.